Comenzamos, pues, Trata Shem Baraj. Gracias a todas por compartir un día más interesante. Vamos a leer un libro nuevo interesante hoy. Muy interesante. El Ravolve tiene un libro muy interesante que se llama Leshor. Y encontré en el cuarto capítulo del libro una parte que nunca había estudiado en mi vida, algo muy interesante. Tiene unos cuantos capítulos muy interesantes, muy interesantes, muy interesantes. Y desde la ocasión vamos a estudiarlos. Vamos a estudiarlos. Está realmente muy interesante. Vamos a un capítulo cada semana de su libro. Y en el primer capítulo, es que estos son insights muy interesantes. Muy interesantes. Dice así. Este capítulo se llama, bueno, esta parte del libro va a hablar sobre lo que es Irat Shamayim, lo que es tener Irat Shamayim. Pero vamos a ver un tema muy profundo. Muy profundo. Entonces, la pregunta es así. Está escrito en la Torá un pasú que decimos todos los días en el Vayosha. Vayar Israel etallada Gedolá, y vio el pueblo de Israel la mano tan grande de Dios, Asher asá Hashem en Mitzrayim, que hizo Dios en Egipto, Vaireu ha'amet Hashem, tuvieron temor de Dios, Vaya aminu be Hashem, ube Moshe habló, y tuvieron emuná en Hashem y en Moshe, su esclavo. En este pasuk dice que el pueblo de Israel llegó a emuná, llegó a un nivel de emuná en Hashem muy profundo. Pero antes de esa emuná, vieron la mano de Hashem en el mundo y tuvieron temor. Y después llegaron a la emuná. Interesante que nosotros creemos que la emuná en Hashem Yitbaraj viene primero y después viene el temor, porque si no tienes emuná en Hashem, pues ¿cómo vas a tener temor en Hashem? Pero justo el pasuk dice al revés. Dice, primero vieron la mano de Hashem, temieron de su grandeza, de su poder, de su fortaleza, y entonces tuvieron emuná. Entonces pregunta Ravolve en su libro y dice, ¿qué significa esta emuná que tuvieron? Entonces explica que esta emuná no es una emuná como estamos acostumbrados a pensar, que se dieron cuenta de la existencia de Dios, ¿sí? O se dieron cuenta que la Torah es del cielo. Dicen, no. ¿Por qué no? Porque en ese momento ellos ya tenían una claridad de la existencia de Dios por medio de sus sentidos. O sea, cuando ellos estaban ahí y vieron cómo se partió el mar, ellos percibieron, tuvieron una revelación de Hashem Yitbaraj, una revelación de Hashem Yitbaraj enorme. ¿Qué quiere decir? Y tuvieron emuná. ¿Qué quiere decir? Y se dieron cuenta de la existencia de Dios. No puede ser. O sea, no puede ser. Estamos hablando aquí que en ese momento ellos llegaron a un nivel de emuná mucho más fuerte. Mucho más de lo que nos podemos imaginar. Entonces, explica él cuál es este emuná que llegaron. ¿No? O sea, ¿qué es este emuná que la Torah describe? ¿Por qué? Entonces, la primera pregunta es de qué emuná se está hablando aquí. Y la segunda pregunta, que es la que me quiero centrar hoy, es ¿por qué la Torah? Y vamos a ver que todo este tema tiene que ver con lo que está pasando en el mundo hoy. Está muy interesante. ¿Por qué antes del emuná viene ver la mano de Dios y el temor? ¿Por qué el temor? ¿Por qué el temor? El temor no me refiero al temor a un castigo, sino el temor de su grandeza, el temor de su fortaleza. Les quiero compartir una idea muy profunda
Y es que cuando una persona habla de Hashem, todos podemos hablar de Hashem, pero para cada uno de nosotros significa algo diferente. No es lo mismo cuando yo digo Baruch Hashem, que cuando Rav Steinman decía Baruch Hashem, que cuando el Hazonish decía Baruch Hashem, que cuando el Hafetz Haim decía Baruch Hashem, que cuando Moshe Rabbeinu decía Baruch Hashem. Aunque todos decimos las mismas palabras, la interpretación y el entendimiento y la conexión con Hashem, cada persona tiene otro nivel de conexión. Entonces, cuando hay niveles de conexión con Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando una persona, el temor, no es el temor del castigo, sino cuando tú puedes conectarte con esa fuerza, con esa fortaleza, con esa grandeza de Hashem Yitbaraj. Entonces, es algo impresionante la emuná a la que puedes llegar. Pero la pregunta, Ravolve, es, ¿por qué se necesita ese temor a Hashem Yitbaraj para poder tener emuná? Y de esta emuná que estamos hablando, que es una emuná que es algo muy especial, porque no estás dando una emuná de darte cuenta de la existencia de Dios, porque eso ya había llegado antes. Se ve que hubo un nivel de temor, y ahí también percibieron la mano de Dios, y luego llegaron a un nivel de emuná muy fuerte. No voy a hablar en este momento del tema del emuná, voy a hablar del tema del temor, que es muy interesante, que es el que despierta a la persona. El que despierta a la persona y el temor positivo, el temor a la grandeza y a la fortaleza de Dios. Por eso es muy importante, y Rabbi Avigdor Miller, que era uno de los jamim más grandes de la época pasada, de los últimos 50 años, tenía un nivel de conexión profunda con Dios porque estudiaba libros que le daban a entender y pensamientos y reflexiones que le daban a entender una cercanía a Dios completamente diferente a las demás personas. Porque analizaba el mundo y porque percibía el mundo de una manera diferente a las demás personas. Usted aquí un ejemplo muy interesante. Él dice, y esto es verdad y esto es tremendo, tú no puedes hablar con una persona que está borracha, una persona que tiene una borrachera. Tú no puedes hablar con una persona que está borracha de emuna. Una persona que está no en sus cinco sentidos. No puedes hablar con el de emuna. Y esto contesta mucho las grandes preguntas que tenemos en nuestra día a día nosotros y decimos, ¿cómo puede ser que hay personas que no se dan cuenta de la existencia de Hashem Yitbaraj? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta de su poder, de su fortaleza, de su grandeza? Dice Ravolve, es que si una persona está borracho, no puedes hablar con el demonio. Si no te esperas a que baje la borrachera, no puedes hablar con el demonio. Y él trae aquí un mase. Entonces el mase cuenta sobre una persona que era muy valiente. Se creía muy valiente. Y entraba a todos los lugares y extorsionaba a la gente y se creía que era muy fuerte y que nadie podía contra él. Hasta que llega un momento y dice, voy a ir a la casa del rey y me va a conocer el rey y va a ver quién soy. Y en ese momento que vea quién soy, no se va a volver a meter conmigo. Entra al palacio del rey y está en la mitad de un juicio. Y se da cuenta cómo el rey manda a la horca a uno, manda un ejército a pelear contra un país en ese momento y empieza a dar órdenes. Y el cuate este que entra ahí, de repente se empieza a dar cuenta que el poder del rey no era como él pensaba, no es una cantina, no es su amigo de la escuela. El rey tiene una fuerza tremenda y en ese momento dice, no, 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 perdón, me equivoqué de lugar. Se da media vuelta y se va. Dice Raúl, algo muy interesante. Dice, ¿qué quiere decir que estamos borrachos? ¿A qué se compara esto que estamos borrachos? Que tuvo que venir a Hashem Yitbaraj a hacer 10 plagas en Egipto, que tuvo Hashem Yitbaraj que partir el mar, que tuvo Hashem Yitbaraj que revelarse en el monte de Sinai, que tuvo Hashem Yitbaraj que traer man del cielo. ¿Qué pasó con todos estos episodios de la historia? Por eso dice el Pasuk, lo repito, Vayar y Salet y vieron, el pueblo dice, la mano tan grande de Dios que hizo con Egipto, Vaireu a Metashem, y el pueblo tuvo temor de la fortaleza y la grandeza de Dios. Vayaminu ve Hashem, y entonces tuvieron emuná en él y en Moshe. Y en ese momento llegaron a un nivel de emuná impresionante. Pero ¿qué pasó? Se necesitaban despertar. ¿Despertar de qué? De una borrachera. Quiero por favor que vean esto que está muy profundo.
¿sí? Está escrito en el Pasuk, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, et hashamayim ve'et haaretz, al cielo y la tierra, de haaretz, y la tierra, haitatou babou, estaba, lo traducen, la traducción es sola y desolada, o no sé, vacía y desolada. Pero no, Rashi explica otra cosa. Rashi explica, Tou quiere decir impresionantemente, babou con anestesia, con anestesia. El mundo, ¿sí? El olam, nosotros tenemos que saber que el mundo, ¿cómo se traduce mundo? La palabra mundo se traduce en español, olam, en hebreo, la palabra olam viene de la raíz elem. Elem significa escondido, escondido. El mundo significa un escondite de Dios. Y la Torah dice que las personas en este mundo, cuando Dios creó el mundo, las creó con una impresionante anestesia. No se traduce todo babó, desolado y vacío, según Rashi se traduce una impresionante anestesia. Ardamá, cuando una persona está anestesiado, ¿cómo percibe las cosas? No percibe las cosas. No percibe. Tú le puedes a una persona que está anestesiada, le puedes picar, lo puedes pellizcar, no siente absolutamente nada porque está anestesiado. Cuando alguien está anestesiado, no hay lo que hacer. Entonces, en ese momento dice la Torah que Dios creó a la persona en una impresionante anestesia y en un escondite, donde el mundo en el que vivimos se percibe por los seres humanos como un mundo donde no hay una Kadosh Baruj Hu, donde se percibe, donde las personas creen que todos son causas y consecuencias de esas causas. Este es inteligente y por eso le va bien, y todos tenemos explicación a todo lo que pasa en el mundo, en los países, todo tiene una razón de ser, en la cual una persona puede vivir borracho y puede vivir anestesiado 120 años. Y esa anestesia es cuando la persona no se da cuenta que todo tiene un manejo directo de Akadosh Baruj Hu. Pero tú no puedes hablar con una persona de Akadosh Baruj Hu si está anestesiado. Tú no puedes hablar con una persona de Akadosh Baruj Hu si está borracho. Tú llegas con una persona y dices, mira, Akadosh Baruj Hu, platica con un borracho de Akadosh Baruj Hu. Platica con una persona que está borracho. Ve al hospital con una persona que está anestesiado, que está anestesia total, y ve a platicar con él de Akadosh Baruj Hu. Dice Ravolve, no hay manera de platicar con una persona que está anestesiada. No hay manera de platicar con un borracho. Un borracho no está consciente. Una persona que está con anestesia no está consciente. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para despertar a una persona que está en una situación así? ¿Qué le hacen a un borracho cuando está en una situación de... Hay veces cuando el borracho de repente tiene un susto, o tiene un trauma, no un trauma negativo, sino pasa algo que de repente es tan fuerte que ni la anestesia más grande que hay, ni la borrachera más grande que hay, no te puede no despertar, porque el impacto es tan fuerte, ¡boom!, que todo el efecto de la anestesia se va, y todo el efecto de la borrachera, ¿no dicen que de repente los borrachos de repente se asustan y se les baja la borrachera? ¿Por qué se les baja la borrachera? Porque el impacto en sus sentidos es tan fuerte que, a pesar de lo que hayan tomado y los químicos que tengan en el cerebro, el impacto emocional de lo que están viviendo es tan fuerte que regresa a sus 5 sentidos. Dice Ravolve, este paso nos está enseñando algo tremendo en la vida. Muchas veces, antes de hablar de emuná con una persona, necesitas despertarlo de su anestesia. Porque en el mundo en el que vivimos, y esto es lo que les voy a decir, es una realidad, y estamos en un mundo de una anestesia tremenda. ¿Qué estamos persiguiendo en el mundo material? Todos estamos enrolados en este mundo, en el estrés de perseguir más y más, y entre Amazon y Netflix y
todo lo que hay en el mundo, nos están bombardeando constantemente de estímulos de placer y estímulos de ambición y estímulos de tener solamente material. Y las noticias y el mundo con su forma y su perspectiva de la vida, que todo tiene una explicación, que todo tiene una razón de ser, que todo tiene una causa, donde en el mundo en el que vivimos hay un elem, hay un olam, hay un escondite total de Hashem Yitbaraj, donde la gente que está allá afuera en el mundo, lejos de la Torah, sin duda viven en una completa anestesia total de darse cuenta del poder y la fortaleza de un creador en el universo. Y estamos en una situación de anestesia total. La peor anestesia que existió en la historia de la humanidad la estamos viviendo en estos momentos del mundo. Estamos completamente borrachos. Cuando de repente viene una persona y te dice, la Torah, las mitzvot, algunas personas ya perdieron esa anestesia, ya despertaron, ya están despiertos, pero la gran mayoría de la humanidad está anestesiada y estamos borrachos. No hay manera de hablar de Muná. No hay manera. Cuando tú me preguntas a mí, es que yo tengo un primo que le hablo de Torah, no entiende y no escucha y no capta y entonces, a ver, Jabobito, en mi vida, no se puede hablar con un borracho, no sé que está anestesiado, primero que se le quite el efecto de la anestesia y después le quite la borrachera y después de que se quite la borrachera, tú imagínate que te vayas a convencer a un borracho de que cumple Torah y mitzvot. Jabobito, en mi vida, por favor, está borracho. Dice la Torah, en esas ocasiones, ¿qué se hace? La gran pregunta es, ¿qué se hace con una persona que está anestesiada? Se le quita la anestesia, se le quita la borrachera. Dice la Torah, ¿cómo se le quita la borrachera a una persona? Cuando alguien ve algo y está en una situación que lo despierta. Primero que nada, tiene que tener un despertar. Pero para esos despertares, para quitar una borrachera y una anestesia, tiene que ser un acto de una fortaleza que, sí, a veces te genera temor, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, un trauma, ¿no? ¡Boom! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! Se despertó el tipo. ¿Qué pasó? Ya, me doy cuenta, aquí está. Los judíos en Egipto estaban anestesiados. En Egipto se anestesiaron con toda la cultura de Egipto y toda la brujería de Egipto y todo el materialismo de Egipto, toda la impureza de Egipto. Estaban anestesiados. Cuando viene Moshe Rabbeinu a hablar con ellos y les empieza a hablar de Hashem Yitbaraj y de Abraham Avinu y de Isaac y de Jacob, no hay con quién hablar, están borrachos. Estás hablando de un pueblo anestesiado. De repente es lo que eran las plagas. Las plagas eran un despertar total. Un despertar total que de repente empezaron a ver las plagas, empezaron a ver el poder de Hashem. Y empezaron a tener miedo, pero miedo positivo. El miedo que despierta, ¿no? Puede ser que una persona, así les voy a decir, ¿no? Puede estar dormido, de repente la persona está dormida. Está dormida, así está dormida, así. De repente hay un aguacero, de repente hay un trueno. ¡Pah! Tipo se despierta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Buenos días, ya te despertaste, sí. Hay un temor, pero hay un despertar también. Hay un despertar, es un impacto tremendo, es un trueno que suena de una manera tal que las paredes y las ventanas se mueven. Pero el tipo se despertó. La persona que estaba ahí se despertó total. ¿Sabes? De repente hay un terremoto. De repente la persona se empieza a poner nervioso, la persona tiene miedo, pero también la persona en ese momento se despierta. Cuando la persona percibe una situación de fortaleza, de grandeza, hay un despertar. Ahora dice que cuando los judíos estaban en Egipto y de repente vieron que se partió el mar y vieron lo que pasó en Egipto, las 10 plagas, el despertar del pueblo de Israel fue un despertar, quítate de anestesia y date cuenta de la fuerza del creador, no nada más del creador, o sea, vino como en paquete, ¿no? Vino como no nada más vino el boom, despertar, no, vino el despertar con una conciencia profunda de qué es Hashem y qué fuerza tiene Hashem Yitbaraj. O sea, yo la semana pasada estaba viendo, porque necesitaba estudiar unos temas para estas clases de profundizar en la grandeza de Dios, y estaba viendo cómo funciona el universo, los astros, los planetas, la luna, el sol, nuestra galaxia. Y de repente cuando acabé de ver el video,
de cómo está hecho. O sea, hoy tenemos esa información. Tuve como un despertar así de decir, espérame tantito, ¿no? O sea, espérame tantito. ¿Qué es el creador y qué percepción y qué entendimiento tengo integrado de Dios en el mundo? No, todo, de repente tenemos un problema en nuestra vida y lo hacemos a Dios chiquito. De repente estamos anestesiados en nuestra percepción de Dios. Y de repente necesitamos situaciones que nos despierten. Dice la Torah que en nuestra época no es la diferencia. No es la diferencia de Egipto, dice Raúl. No es la diferencia. Estamos en una época que necesitamos un despertar. Y hay veces esos despertares son situaciones que pasan en el mundo que tienen un objetivo muy claro. Un temor a un alguien que maneja el mundo con una fortaleza y con una grandeza y con un poder. Y en ese momento ya podemos empezar a hablar de Emuná. Aunque ya llegó la Emuná, porque llegó junta, porque ese despertar llegó con un nivel de Emuná fuertísimo, pero de repente ya hay una persona con la que puedes hablar. De repente hay una persona con una conciencia que puedes empezar a escalar los niveles de Emuná de un ser humano. Entonces dice Ravolve que esto pasa de una manera particular y general. O sea, sin duda, cuando yo leí esta parte que fue como cuando una persona se da cuenta que hay una revelación divina, cuando nos damos cuenta que estamos en una época histórica que nunca había existido, no sé si en el diluvio, no sé si en las plagas de Egipto, que Dios haga una acción que incumbe a todo el planeta por igual. Todo el planeta por igual está viviendo un despertar, está viviendo un terremoto, está viviendo con un virus que no se ve, ¿no? ¿Y por qué no se ve? ¿No? Porque quiero explicar esto porque está tremendo. Si una persona de repente me diría, es que, ¿quién dice que existe el virus? Yo no lo veo, Javi. Yo no lo veo. ¿Dónde está el virus? Entonces dice Dios, no se ve, pero se siente. No se ve, pero imagínate, pero fíjate el impacto que tiene. No se ve el, el, el virus porque está en el aire y el ojo humano no lo puede percibir, pero el impacto económico, social, cultural, ojo, ojo, económico está afectando la economía. Social está cambiando nuestra forma de vida social. Cultural está cambiando nuestra cultura y nuestra forma de vivir. Ya ahora el Zoom es el principal medio de conexión entre la sociedad. Los valores en el mundo están cambiando. 4, la salud de las personas tiene un valor tremendo. Entonces, dice Dios, no se ve, ¿no? Entonces hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Dice, no se ve, porque ese es el elem, ese es el escondite de Dios. Pero una persona que se quiere conectar con Dios puede ver su poder. Porque en Egipto tampoco lo vieron a él, no lo vieron porque el ojo humano no lo puede percibir, porque a diferencia que el virus es muy chiquito y no se puede ver porque es tan chiquito, la luz de Hashem y la fuerza de Hashem no se puede percibir por el ojo humano en vida. Pero dice Dios, ¿quieres ver cómo se abre el mar? ¿Quieres ver cómo hay una plaga en Egipto? ¿Quieres ver cómo cae man del cielo? ¿Quieres ver el poder? ¿Quieres ver el impacto de Dios en la creación? Entonces, quiero que vean cómo hay un despertar con todo este tema del virus, que nos tiene que llevar al mundo a un despertar primero que nada. ¿Por qué decimos que es la época premisiánica? Porque antes del Mashiach tiene que haber un despertar de la borrachera, tiene que haber un despertar de la anestesia que tiene el mundo entero. Y dice Ravolve algo tremendo, y lo dice el Rambam, lo dice Maimónides también. Dice Maimónides que, por ejemplo, la mezuzá, que en la mezuzá está escrito estos milagros de la partida del mar y de Egipto. Entonces, cuando la persona toca la mezuzá, dice el Rambam Maimónides que no nada más la mezuzá te cuida y te protege y trae mucho veraja a tu casa. No, cada vez que la persona sale de su casa, tiene que conectar con esos conceptos de la salida de Egipto, con esa fortaleza, con esa grandeza, con ese temor positivo a darte cuenta de su poder, de su grandeza y impactarte. Eso es lo que te tiene que llevar. A eso te tiene que llevar la mezuzá. ¿Cuándo? Cada vez que entres y sales de tu casa.
Porque el nivel, o sea, porque estás en un mundo, quiero decirles esto y lo digo para mí, y lo digo para cualquiera que me esté escuchando, la anestesia con la que vivimos no es una anestesia que te la inyectan una vez y ya. Cada día viene el Yetzer Hara y te quiere anestesiar otra vez. Y la persona que no está despierta todos los días a quitarse, a romper esa anestesia, la persona se vuelve a anestesiar. La persona puede tener un nivel muy alto de mudar y de repente, de un momento al otro, la persona cae otra vez en pensar que todo depende de él, en tener angustia, en tener miedo, en creer que él es exitoso, en creer que él es fracasado, en creer que tiene una razón de ser, en el presidente de México, Estados Unidos, en la economía. Jabubito, por favor, no te me cambies del canal. Hay un Boré Olam que está manejando el mundo segundo a segundo con un decreto particular para cada persona. Las mitzvot, hay varias mitzvot que tienen este objetivo de despertar. Una de ellas son las verajot. Por eso es muy importante decir bendiciones cuando la persona va a comer o cuando la persona sale del baño, pero principalmente cuando la persona va a comer cualquier alimento. Conciencia, conciencia. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy teniendo una satisfacción. ¿Cómo llegó esta satisfacción aquí? Si es agua, todo fue creado con su palabra. Si es pan, que esto viene de la tierra. Sí, este pan que se ve rico y esponjoso viene de la tierra y de Akadosh Baruj Hu. La persona tiene que tener contacto constante. Las mitzvot, ¿saben cuál es el objetivo de las mitzvot? ¿Saben lo que es? ¿Qué pasa si a una persona le meten una anestesia? Mira, el doctor no quiere que se anestesie, le tiene que meter un jarabe, un antídoto, que luche contra esa anestesia. Tiene que hacer algo para que luche contra esa anestesia. No hay opción. ¿Cuál es el antídoto para luchar contra la anestesia? Pues hay dos antídotos. Uno son los traumas, los impactos, Hazbe Shalom. Hay veces situaciones que traen al mundo lo que estamos viviendo hoy en día, donde el mundo tiene que tener un despertar. Pero hay otra manera que es sin coronavirus, que es sin despertar en el mundo, y es las mitzvot que hacemos todos los días. Cada mitzvah, ¿qué es una mitzvah? O sea, yo siempre he tenido el concepto de una mitzvah desde que era chiquito, como que la mitzvah es algo bueno. Sí, claro que es algo bueno, pero la definición de mitzvah es una orden de Dios. La raíz de la palabra mitzvah es orden. Una persona hace una mitzvah. Jajam, ¿puedo Sí, decir algo? sí. Que con todo y coronavirus y con todo y muchas cosas que están pasando en el mundo, hay gente que no despierta. Entonces, Entonces, ahí viene el entonces. ok. El entonces es que si una persona, o sea, vamos a ir de menos a más. ¿Okay? El primer nivel de despertar es que la persona tenga conciencia profunda de las acciones que hace. Desde cuando ves a la mezuzá cuando sale de su casa, desde cuando hace una braja, desde cuando hace una mitzvah, está conectado constantemente con un creador. Desde cuando hace tefilá en la mañana. Por eso la tefilá tiene un poder tremendo. Porque la tefilá es como no dejar que te anestesien. Porque cuando la persona hace tefilá, ¿sí? Y voltea con Hashem y habla con Hashem y le pide a Hashem, está en una conexión con Hashem. No hay anestesia, no hay borrachera. Pero este es el nivel más hermoso que hay de la conexión con Hashem y Dvaraj, que es la conexión activa, que viene por medio de las mitzvot y por medio de la conciencia de las acciones que hacemos. Dice Rabbi Isaac Sarlander, otra manera de tener un despertar es cuando la persona estudia. Estas clases, estos momentos que nos damos de reflexión en la vida, porque la persona está en la vida corriendo, no tiene momentos de reflexión. El estudiar, o sea, yo se los voy a transmitir, yo se los voy a platicar de manera personal. Por más que estudio Torah y por más que doy clases de Torah, si no sigo estudiando estos libros, y si no sigo profundizando, y si no sigo escuchando clases de otros ajamín, y si no sigo en un constante crecimiento, me anestesia. Porque el Yetzer Hara te mete todos los días una anestesia, todos los días una anestesia, para que por momentos se te olvide que hay un creador, para que por momentos creas que el mundo se maneja según tu fortaleza y tu inteligencia y tu astucia. Y esto es una cuestión que nos sucede todos los días de nuestra vida. Y si no tenemos algo que nos quite nuestra anestesia, en poco tiempo te acabas anestesiando, no importa tu nivel espiritual, te acabas anestesiando. Entonces, en el mejor de los casos, para la pregunta que me hizo Lulu, en el mejor de los casos, la persona con tiempo de estudio, tiempo de reflexión, tiempo de hacer mitzvot, pero no nada más mitzvot como robot, con conciencia. Una verajá, una tefilá te puede conectar a Hashem de manera muy profunda o puede no hacer nada en tu vida.
Puede haber personas que sean religiosas, que hacen tefilá 3 veces al día y dicen verajot todos los días y no tienen idea y están completamente anestesiados dentro del mundo de la religión. Tiene que haber una conciencia. Pero si eso no sucede por medio de la Torah de las mitzvot, entonces tiene que venir un despertar con un trauma. Tiene que venir un despertar con una acción. Por ejemplo, el coronavirus. Pero esto es algo general. Hay despertares particulares a cada persona. Porque cada persona está viviendo esta cosa que está pasando en el mundo de manera general, pero también de manera particular, porque cada quien está viviendo su vida, o sea, su situación de una manera diferente. Pues no nada más lo que estamos viviendo hoy en día, en la historia de la humanidad. ¿Cuántas personas no conocemos en el mundo que Dios les dio una zarandeada, pero una zarandeada positiva? No una zarandeada como castigo, no una zarandeada porque lo está haciendo una consecuencia que se portó mal. No, no, no. Una zarandeada, un despertar, despierta en este mundo. ¿Qué haces aquí? ¿Quién maneja el mundo? Date cuenta que existo. Cuando Dios zarandeó a Egipto, hubo una zarandeada, pero todos los pueblos del mundo, cuando se partió el mar, hubo un despertar mundial con estos sucesos. ¿Qué pasa si la zarandeada no es suficiente? Pues dice la Torah, viene una zarandeada más fuerte. Y si no general, más particular. En el buen sentido, tenemos que entender una cosa muy importante. Tenemos que entender una cosa. Dios lo único que quiere es que tengamos un contacto profundo con Él. Un contacto y una percepción de su grandeza, y una percepción de emuná y de bitajón y de tranquilidad y de paz interior, sabiendo que Él es el que maneja el mundo. Yo les digo, ¿qué es peor? Una persona que un día tiene una zarandeada y despierta y de repente tiene una conexión profunda con Dios. Una persona que todo en su vida va de color de rosa, pero ni siquiera se da cuenta de la existencia de Dios. Las personas no se dan cuenta que este mundo tiene 120 años y que la persona que esté en este mundo no percibe la grandeza de un creador, se perdió de lo más esencial de la misión de su vida. O sea, ¿a qué viene al mundo? A lo primero, a hacer un vínculo profundo con el creador del universo. O sea, lo primero que veniste en este mundo es a tener un contacto y un vínculo profundo con Dios. Maimónides dice, el Rambam, el Condol Ibrahá, dice en su libro que el nivel de mundo venidero que la persona va a tener tiene una relación directa con tu nivel de percepción a Dios en este mundo. Repito, tu nivel de placer en el mundo venidero, tu eternidad, tu nivel espiritual eterno, tiene una relación, un vínculo, está relacionado con el nivel espiritual que alcanzaste en este mundo, de cómo percibes a Dios en este mundo. O sea, hay personas que de repente tienen que tener una zarandeada porque están anestesiados y están borrachos. ¿Y cuántos casos no hemos escuchado de la vida de seres humanos que pasan situaciones impresionantes en sus vidas? Donde Dios revela una fortaleza, donde Dios le llama la atención, donde Dios le mueve el tapete un poquito, pero de repente despierta y la persona de repente dice, por supuesto que puede ser con una partida del mar, que es un acto de que, tú imagínate el que estuvo ahí presente, el que presenció ese momento histórico. Imagínate la persona que estaba parado enfrente del mar y de repente vio como ¡boom! Las aguas se empezaron a mover, ¿sí? Y de repente empezó a haber una cosa tremenda justo en el momento que lo estaban persiguiendo los egipcios. Y de repente entran los Yudim y salen los Yudim y los milagros que hubo fue algo impresionante. Entonces dice la Torah, Bairú, ahora sí podemos ver ese pasú, como dice, Vayar y y vieron la mano de Dios que hizo en Egipto, Bairú, Metashem, y temieron. ¿Cómo no vas a temer? Cuando tú ves ese nivel de fortaleza, vaya a mí no ve a Hashem. Y entonces estuvieron en Muná. Quiero terminar nada más con esta idea que dice al final Rabol. Dice al final esta idea Rabol. Escuchen qué idea porque está muy, muy profundo. Dice Rabol, ¿qué es este Muná? ¿Qué es este Muná que llegaron del pueblo de Israel después de este temor, después de esta fortaleza, después de este despertar, de esta anestesia y de esta borrachera? Cuando la persona se despierta, cuando la persona de repente no le pasa algo de decir, a lo mejor sí puede ser, sí, no. Es un impacto. Estar en la partida del mar o estar en Egipto y ver lo que vieron los niños en Egipto, o cada persona en su vida, porque cada persona en su vida puede tener una partida del mar. Cada persona en su vida puede tener un Kriyat Yamsuf, cada persona en su vida puede tener una salida de Egipto, cada persona en su vida puede ver la mano de Hashem y de repente, ¡boom! Tanto sea un milagro que le pasó, o tanto sea una zarandeada, o tanto sea la mano de Dios que lo despertó. Pero dice Rabol, en ese momento, la persona se conecta con un mundo completamente diferente. Cuando la persona tiene esa revelación, no ese conocimiento, pongan atención porque aquí está el punto principal de la clase. Hay una diferencia muy grande entre una revelación y un conocimiento. Un conocimiento es intelectual.
una revelación es una experiencia. Los que estuvieron en Egipto y vieron la partida del mar, no tuvieron un conocimiento, tuvieron una revelación. Y la revelación les generó una experiencia sensorial, que entendieron y experimentaron a Hashem Yitbaraj. No se dieron cuenta, lo experimentaron. Cuando tú experimentas a Hashem Yitbaraj, ya estás conectado con él y ya está, y llega la emuná. ¿Qué es la emuná? Un mundo donde Dios está en todos lados, donde no nada más es un escondite donde hay que encontrar a Dios, donde Dios se aparece en todos los lugares, donde todo se explica con Dios, donde todo tiene una razón de ser que viene del cielo, donde Dios está en cada espacio de tu vida y en cada rincón y en cada situación y en cada suceso. Solamente está Dios, no en el conocimiento, ojo, no en el creer, no en el querer creer, no en el querer tener emuná, en una emuná auténtica y genuina, porque así se percibe el mundo, porque se percibe con una experiencia de una revelación previa. Dice el Maharal que la persona se comparó a un árbol. Dice, la única diferencia es que el ser humano es un árbol al revés. ¿A qué se refiere un árbol al revés? El árbol tiene un tronco y tiene las hojas y las ramas, pero las raíces están completamente adentro de la tierra y el árbol se mantiene con vida por sus raíces, no por sus ramas, sino por sus raíces. Y mientras sus raíces estén arraigadas a la tierra y tenga agua y tenga nutrientes y estén bien arraigadas las raíces, el árbol primero que nada no se va a mover de su lugar y va a poder seguir creciendo y va a poder seguir floreciendo. ¿Por qué la persona es un árbol al revés? O sea, porque la persona tiene sus raíces en el Shamayim, en el cielo. El cuerpo de la persona es el tronco. La Neshama está conectada a la luz de Hashem Yitbaraj. Y las raíces de la persona no están en los pies, en la tierra, sino están en el cielo. La raíz de un ser humano, de donde la persona se mantiene y se nutre espiritualmente, está en el cielo. Las manos son ramas. Los pies son las ramas más externas del árbol. Así como tú ves un árbol que tiene ramitas aquí, luego tiene más ramitas y más ramitas. Las manos son ramas y los pies son ramas de este tronco. Pero el tronco de la persona está con sus raíces en el Shamayim, en la parte espiritual. Cuando la persona está bien arraigado a sus raíces espirituales, donde la persona come y se alimenta espiritualmente de emuná con Hashem Yitbaraj, la persona en su vida no se mueve. Así como el árbol no se mueve, la persona no se mueve. ¿No se mueve de qué? De sus principios, de su entendimiento, de su percepción, de sus acciones. Cuando la persona está completamente arraigado a Hashem Yitbaraj y se está nutriendo espiritualmente de esta emuná que estamos hablando, entonces la persona, según Ravolve y según este concepto, vive con emuná. La emuná que se llega después de esta revelación es una emuná que te conecta a tus raíces y te hace que te nutras de esta conexión con Hashem Yitbaraj. Como estás conectado a ese nivel, el mundo se ve completamente diferente y todo se explica completamente diferente. Y todas las cosas que pasan alrededor de ti no te mueven nada. No hay anestesia, no hay borrachera. Aunque el mundo, sí, hay veces hay tormentas que vienen las tormentas con aires de 100 kilómetros por hora, pero hay árboles que no se mueven. No se mueven de su lugar porque las raíces están muy profundas. Para que tú puedas mover este árbol y sacarlo de raíz, tú puedes cortar un árbol, pero las raíces es muy difícil cortarlas. Y mientras más raíces tengas, más difícil cortarlas. El temor y que llegaron los Yudim en Egipto los llevó a hacer raíces de una experiencia tan fuerte. Y esto, dice Ravolve, no se necesita solamente por medio de una revelación de temor. Si la persona tiene conciencia y la persona estudia y reflexiona y la persona hace mitzvot con conciencia, va generando raíces que están conectadas a Hashem y entonces esta persona vive con emuná. Entonces esta persona vive con otra emuná por completo su vida. Es un nivel profundo, pero es un nivel hermoso. Somos árboles al revés. Nuestras raíces están en el Shamayim y esas raíces nos nutren de la cercanía a Hashem Yitbaraj.